de alias Pinturita, ¿no? Miembro de los Dinámicos del Centro. Juan, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía nuevamente. Empecemos por esta medida que finalmente ha adoptado ayer al filo de la medianoche el gobierno de Pedro Castillo, esta inmovilización total para Lima Metropolitana y el Callao. ¿Cómo analizas esta decisión que prácticamente ha sorprendido al despertar hoy a todos los limeños y chalacos? Bueno, es una doble medida, porque si bien es cierto el decreto supremo es uno solo, se trata de un estado de emergencia más la inamovilidad, en términos prácticos un toque de queda. Y si bien es cierto, varios señalan que las medidas excepcionales pueden ser justificadas por el estado de violencia que se vivió en varios puntos de la capital ayer, ¿no? La inamovilidad, es decir, el toque de queda de 22 horas, en un día aparece como una medida muy desacertada, violatoria de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos al trabajo, libre tránsito y el ejercicio de otras libertades que han sido conculcadas. Desde ese punto de vista, habría que situar, digamos, la discusión en dos planos. En el plano primero de la incapacidad del gobierno para responder a este conflicto con medidas que no sean excepcionales, y el segundo plano es el abuso de las atribuciones para cerrar la economía y la vida social durante un día. Queda claro, además, por los antecedentes, que los conflictos sociales de los últimos 15, 20 años en el Perú, que fueron encarados con estados de excepción, con estados de emergencia, no han funcionado estas medidas como una forma de resolver estos conflictos. Precisamente lo que nos lleva a pensar en medio de esta situación que se dicte una medida tan radical que además el premier Aníbal Torres ha dicho que se podría extender a otras regiones del país, nos lleva a analizar sobre la capacidad de gestión que ha tenido el gobierno para precisamente enfrentar esta serie de problemas y demandas sociales, ¿no? ¿Tú crees que aquí ha habido un desgaste acelerado de la figura del presidente Pedro Castillo, que parece que en estos 8 meses ha estado más en campaña que ejerciendo la presidencia y que ha estado en distintas regiones del país ofreciendo a las distintas poblaciones distintas maneras de solucionar sus problemas sin tener en claro cómo es que iba a ejecutar estas promesas? Bueno, el desgaste es evidente, es cierto. Quizás la figura que podría ejemplificar, simbolizar este desgaste es la idea de un trompo. El gobierno está en lo que se dice cotidianamente, está en posición o en modo trompo. Y eso me parece que no ayuda a la gobernabilidad, a la estabilidad y a las actividades ya de la vida cotidiana. No estamos hablando ya de una crisis política, estamos hablando de una implosión. Ese estado de implosión evidentemente me preocupa. Por ejemplo, se supone, ahora que se hablan de los organismos de inteligencia, los organismos de inteligencia debieron haber alertado al gobierno del surgimiento de estas demandas, de estas protestas fruto de una incomodidad en materia económica. El día 23 de marzo ya se produjo un primer paro en Puno, organizado por pobladores, ciudadanos y por, organismos o transportistas locales. Y entre el día 23 y el día 1 o 2 de abril han pasado suficiente cantidad de días para que el gobierno se sienta alertado, advertido, notificado de lo que venía. Digo esto a propósito de lo que hoy se dijo, que informes de inteligencia señalaban de que Lima iba a ser objeto de saqueos. Qué curioso, ¿no? La inteligencia dice eso ayer, pero la inteligencia no le dijo al presidente el día 23 de que venían estas jornadas de protesta. Entonces yo creo que el desgaste también tiene que ver con el hecho de que el gobierno se durmió frente a notificaciones que la realidad señalaba respecto a que venía este clima. Pero, Juan, ¿no dirías más bien que se trata de precisamente una mala gestión, una mala previsión de lo que podía venir de cara a los conflictos sociales han estado ahí siempre, ¿no? Y lo que ha pasado es una desinstitucionalización de las distintas entidades. Hemos visto un copamiento bastante acelerado de las instituciones públicas, entre ellas también la encargada de prever cómo enfrentar los conflictos sociales. Una oficina que se encuentra adscrita a la PCM y que incluso por semanas ha estado descabezada sin poder tomar acciones frente a los conflictos sociales
que ya se venían incubando desde hace bastante tiempo. Efectivamente, aquí hay una falta de previsión, ha sido afectado el recurso humano que está vinculado a la gestión cotidiana del Estado, entre ellos las dependencias vinculadas a la prevención de los conflictos. La Defensoría del Pueblo hace además un seguimiento permanente, diario, de los conflictos sociales. Es decir, el gobierno no puede decir hoy día, 5 de abril, de que no sabía lo que iba a venir, que esto fue una cosa inesperada. Me parece que allí los mecanismos para advertir los conflictos han fallado, fruto primero de esta afectación del recurso humano en las dependencias del Estado, pero también de una falta de previsión, de prioridad, de privilegio de lo social, ¿no? La historia de los últimos 20 años es clara. Todos estos conflictos sociales que no son previstos y que tienen una mala gestión terminan en capitulación del Estado, como el Arequipazo, el Baguazo, el Moquegüazo, lo de Tía María, lo de Conga. Es decir, arrastramos 20 años de conflictos sociales donde el Estado, que no prevé, termina capitulando frente a las demandas para poder comprar un poco de tranquilidad pública, que es lo que ha pasado en Huancayo, cuando casi todas las demandas han sido cubiertas, ¿no? Claro, y precisamente ahí radica la siguiente pregunta, Juan, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Lo comentábamos hace instantes con el exministro Albán y coincidía conmigo cuando señalamos que ahora hay una serie de grupos que están reclamando por absolutamente todo y el gobierno está dispuesto a ceder en las presiones que hacen estos grupos de manifestantes. Por ejemplo, hemos visto el caso de los colectiveros, que probablemente sea el más tangible de todos, ¿no? Ya están hablando de reestructurar la Sutran, ya están hablando de amnistiar papeletas, ya están hablando de una serie de cosas que en verdad no se pueden tomar, además, como decisión a la ligera, sobre todo en medio de la crisis económica que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. Hay algunas demandas que son legítimas, que deben ser tratadas por el gobierno, vinculados al alza de los combustibles, al tema de impuesto de los alimentos de primera necesidad. Con carácter temporal, el Estado puede incluso entregar bonos, como se ha entregado en la pandemia, pero hay medidas regresivas. La desactivación de Sutran, la liquidación de la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano. ¿Por qué el Estado le va a condonar papeletas a los señores transportistas? ¿Por qué sí a los transportistas y no a los ciudadanos comunes y corrientes? Finalmente, ¿por qué el Estado tiene que condonar papeletas? Es una expresión de populismo para lograr la paz social. Claro, lo que pasa es que un gobierno con legitimidad, empoderado y con autoridad moral puede decir no a ese tipo de coaliciones distributivas casi mafiosas, pero un gobierno que tiene muy baja capacidad operativa y no tiene autoridad moral, puede hacer lo que hoy se está haciendo. Sé que hay un proyecto de ley que está planteándose al Parlamento para anular papeletas y eso sería un antecedente muy cuestionable para el futuro. Así es. Y ahora, Juan, hablemos también del Congreso de la República. Digamos, en estas horas que viene rigiendo esta inmovilización para Lima y Callao, el Congreso de la República, más allá de la Junta de Portavoces que se viene llevando a cabo y más allá de la reunión que van a tener más tarde con el presidente y algunos ministros, no es que hayan hecho mucho tampoco, ¿no? Incluso el almirante Montoya ha salido con unas expresiones bastante desafortunadas esta mañana cuando dice, nos habían advertido que iban a bajar de los cerros a saquear Lima, ¿no? Lo que demuestra evidentemente no un tufillo clasista en ese tipo de declaraciones, pero además el hecho de señalar a las poblaciones marginales o a la marginalidad de la capital como un peligro, ¿no? Sí, es una declaración muy desafortunada. Yo vengo de la sierra, yo soy huanuqueño, para mí siempre el cerro ha sido bello, sinónimo de lo mágico, y aquí hay un sector clasista, elitista, que siempre nos vende la idea de que el cerro es algo de lo incognoscible, malo, peligroso. A esto ya se refería hace 40, 50 años Salazar Bondi, cuando escribió Lima la Horrible, precisamente en relación a esa visión narcisista, colonial de la ciudad. Pero en relación al Congreso, yo quiero decir que me parece que la medida del gobierno ha generado un reacomodo de fuerzas políticas, porque sectores de la izquierda que respaldan al gobierno han cuestionado abiertamente la medida
y sectores de la derecha que estaban contra el gobierno, como por ejemplo el almirante Montoya, ahora están de acuerdo. Es interesante lo que está pasando porque este reacomodo de fuerzas probablemente implique reconocer que la medida que ha planteado el gobierno, aun cuando esta no se extienda, creo que es un hito en el comportamiento del gobierno del presidente Castillo, convierte su gobierno en más autoritario, en más mano dura, empodera a los halcones del gobierno y creo que está dejando lo último de ser un gobierno popular para convertirse en uno de los gobiernos más que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias, Juan de la Puente, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía.